Mi querido Javier Lozano, y justo Javier, hace unos minutos estaba yo tratando de explicar cómo se podía. Esta iniciativa del presidente en materia energética no tiene ni pies ni cabeza, Javier. Pues no, buenas tardes, mi querido Pedro, y a toda la audiencia. Pues ¿cómo va a tener pies y cabeza? Pues no le entienden. Mira, yo lo he dicho una y otra vez, repetidamente, ¿sí? Este gobierno impulsa sus decisiones a partir de la ignorancia, de los prejuicios, ¿sí? Y de otro tipo de valores, por así llamarle, que son totalmente contrarios a la modernidad del mundo, a la globalización, a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ¿sí? Y particularmente las fobias que tiene sobre el pasado, sobre lo que él llama el neoliberalismo y todo esto. Esto es una auténtica contrarreforma, así como lo hizo en la parte educativa, que le echó abajo completamente con lo más valioso que era la calidad en la educación a partir de la capacitación y la evaluación magisterial. Bueno, así ahora con la reforma energética que aprobamos con tanto trabajo, y digo aprobamos porque yo era senador de la República al aprobar estas reformas estructurales, que le estaban dando, pues estaban en el camino correcto, o están en el camino correcto, ¿verdad? Porque obliga a Pemex y a CFE a ser más productivas como empresas productivas del Estado y no como organismos públicos descentralizados, pero además abre a la competencia para que entonces mejore la productividad y los estándares de calidad de ambas empresas del Estado mexicano, sin perder soberanía sobre los hidrocarburos y demás ¿no? Y además lo que estabas impulsando con la reforma energética era que las energías limpias y renovables tuvieran o llevaran mano sobre las energías fósiles y más contaminantes, porque entre otras cosas te sale más barato y es mucho más amigable con el medio ambiente. Bueno, pues todo esto que era en beneficio del consumidor, todo esto que era en beneficio de la planta productiva, que generaba empleo formal, certidumbre y obviamente alentaba inversiones tanto nacionales como extranjeras, le acaban de dar en la madre precisamente con intentan darle en la madre con esta reforma, esta iniciativa que presentó con carácter preferente. Yo te explico lo que es el carácter preferente. El presidente de la República, seguramente asesorado por el impresentable de Manuel Bartlett y por Rocío Nale, que tampoco le acaba de entender al sector. Esto nos va a meter en una enorme bronca con Estados Unidos y Canadá por el TEMEC, porque es abiertamente violatorio del TEMEC, del tratado que tanto presume, el nuevo tratado comercial con estos países. Pero además, cree que con una ley secundaria puede borrar lo que dice la Constitución. Entonces estamos también frente a una reforma inconstitucional que seguramente dará lugar, porque mira, la van a votar, al ser una iniciativa preferente, lo que dice la Constitución es que la Cámara de Origen tiene 30 días naturales como máximo para discutirla y votarla. Y luego la Cámara Revisora tiene otros 30 días como máximo para discutirla y votarla. Son 60 días naturales, nada más. No la tienen necesariamente que aprobar, pero sí necesariamente se tiene que discutir y votar, ¿sí? Pero claro, teniendo Morena mayoría en ambas cámaras del Congreso, pues es de esperar, porque no se necesita mayoría calificada, basta la mayoría simple, la mitad más uno de los votos presentes, ¿sí? Entonces, es de esperar que vaya a pasar en 60 días o menos en ambas cámaras. Pero también es de esperar que la oposición se organice, particularmente en el Senado, el bloque opositor, y presenten una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y echen abajo este bodrio. Pero por lo pronto, la señal que estás mandando, después de una caída de 8.5 puntos del Producto Interno Bruto el año pasado, después de perder 647,000 empleos formales, que te avientes la puntada, ¿sí? También la puntada de darle otra vez el monopolio y poner en primerísimo lugar la energía que pueda generar la Comisión Federal de Electricidad por encima de las energías limpias, renovables, la eólica, la solar. Todo esto es un contrasentido, va en contra del Acuerdo de París en materia ambiental, y esto va a generarnos una tensión terrible con el gobierno de Biden y con los demócratas en los Estados Unidos. Así que a mí me parece que es una auténtica aberración. Y me parece una cosa, Javier, más de la destrucción de este gobierno.
¿no es anticonstitucional lo planteado por el presidente de México, ya que va en contra de la autorizada y elevada constitucional reforma energética? ¿No tendrían que echar abajo parte de la reforma energética para poder dar paso a lo que está proponiendo el presidente? Eso debieron de haber hecho, pero yo no sé si está confiando el presidente que tenga control suficiente para que, porque mira, una vez que llega una acción de inconstitucionalidad a la Corte, como seguramente va a llegar, necesitas el voto favorable de 8 ministros de los 11 que conforman el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces yo creo que él está haciendo la cuenta y el cálculo de que va a tener por lo menos 4 votos a su favor y que entonces no vas a tener la mayoría calificada para echar abajo esa reforma. ¿Sí me explico? Entonces, lo que va a venir también va a ser una lluvia de amparos, pero si viene la línea desde el Poder Judicial de que esta reforma no se toca porque la mandó el señor, entonces probablemente, a pesar de ser inconstitucional, prevalezca. Y eso sería terrible para el país. Porque entonces da el indicativo de que el Poder Judicial está a órdenes del presidente. Sometido y que no tenemos división de poderes en México. Y entonces lo que vas a hacer es una cosa, ahuyentar inversiones. Y si tú ahuyentas inversiones en un contexto como en el que estamos, porque la única forma que vamos a poder crecer este año va a ser gracias al tractor de los Estados Unidos, es decir, a que la economía de los Estados Unidos se mueva, porque si viste, no cayó como la economía mexicana, porque allá sí hubo apoyos a las micro, pequeñas, medianas empresas, a quien se quedó sin empleo, etcétera. Aquí no les dieron un centavo. Entonces, estamos esperanzados en que Estados Unidos nos jale, pero si mandas estas señales, querido Pedro, obviamente vas a ahuyentar las inversiones. Cortas caos. Nos van a cerrar las puertas. Esto es una locura, es una irresponsabilidad, es antinacionalista lo que están haciendo estos ignorantes, mano. Entonces, sí, y lo peor es que no hay alguien en el gabinete, ¿sí? No hay alguien en el gabinete que le diga, señor presidente, esto es un error. Y en el sector privado se pueden quejar, pueden estar en el muro de los lamentos, pero le tienen miedo al gobierno y entonces tampoco levantan suficientemente la voz. Pero es una locura por donde la veas. Jurídicamente es una locura, pero en temas del cambio climático, de la Agenda 2030, del uso de energías renovables, de energías limpias, de desechar energías fósiles, de olvidarnos del carbón, del combustóleo, de todo eso, haz de cuenta que lo están reviviendo, estamos regresando a los años 70, hombre. Es una gran irresponsabilidad. Y ya ni nos vamos a referir a la exposición de motivos que parece que fue escrita con el hígado y no con la cabeza. Entonces, no, fue escrita con el hígado, y los intereses que hay detrás de este tipo de reformas, haciendo alusión directamente a el señor Guadiana, que tiene un negocio multimillonario ya cerrado con Manuel Bartlett en la explotación del carbón minero, ¿no? Es el rey del carbón, así le dicen, el rey del carbón, en Coahuila. Y sabes que el rey del carbón, el senador Guadiana, es el presidente de la Comisión de Energía. Sí, pues por eso mismo, ¿no? Por eso mismo no tiene lógica. De ese tamaño de cinismo, yo nada más quiero que me digas cómo le estaría yendo a Peña Nieto, a su gobierno, o a Felipe Calderón, si una persona tan cercana a ellos, que fuera el mayor productor de carbón del país, fuera el presidente de la Comisión de Energía del Senado. ¿Cómo nos estaría yendo? No, o sea, pero estos por todos lados. Son intocables, ¿no? Estos son intocables, ¿verdad? Ese es el problema. Yo estoy de acuerdo contigo, el que se ría se lleva. Y aquí lo interesante es que debe de haber un bloque de oposición y conminamos a la oposición mexicana a que se ponga las pilas y a que se vaya en contra de este tipo de acciones que no solamente son inconstitucional, van en contra de toda lógica y en detrimento del crecimiento nacional. Así es, y ¿sabes qué? Ya para terminar, pero el hecho de que generemos esta señal de que a sabiendas de que estás haciendo algo inconstitucional, te la avientas, y a sabiendas de que estás pisoteando inversiones ya comprometidas, ¿sí? Multimillonarias, multianuales, extranjeras, esto es lo peor que puedes hacer, porque se llama incertidumbre jurídica. Y la falta de seguridad jurídica es el peor atentado que hay a la competitividad y, por lo tanto, a la generación de inversiones y de empleo formal. ¿Quién va a querer
poner una fábrica en un terreno fangoso, ¿no? Y lo que tenemos es un terreno fangoso. Es increíble, es un destructor. Este gobierno y este presidente son destructores de lo que con tantos años nos ha costado más o menos edificar un país de instituciones. Más se tardó Hernán Cortés en acabar con la México Tenochtitlan. No, de veras, yo estoy verdaderamente preocupado, te lo digo como mexicano, como ciudadano, como pagador de impuestos, como maestro de la escuela, de veras como abogado, no puedo creer lo que estamos viviendo. Es increíble, yo estoy de acuerdo contigo, ni en los peores momentos de lo que hemos vivido tú y yo como historia conjunta, hemos visto un presidente que haya... mira, ¿te acuerdas esa vez que Peña Nieto dice, no creo que un presidente se despierte con ganas de chingar a México? Sí, no, pues se equivocó porque sí. Pues ahí está porque uno. Esto atenta contra la ley, atenta contra las inversiones, atenta contra el medio ambiente y atenta contra el consumidor, ¿no? Fíjate que yo tengo la teoría de que Andrés Manuel trae una venganza personal con el pueblo mexicano por haber perdido en el 2006. Pues sí, además, si te fijas, no le duele que haya más pobres, al contrario, le conviene que haya más pobres que coman de su mano. Y aparte un hombre que no se va a vivir a Los Pinos por la suntuosidad y se va a refugiar a un palacio. Nacional? ¿Cómo se le ocurre en su reaparición para decir que no estaba malo, que no estaba tan enfermo como en la suntuosidad del Palacio? La suntuosidad como para el Palacio de Versalles, oye, es grotesco, es una mentada de madre. Y más cuando el argumento para irse a Palacio Nacional era que iba a tener una casita casi del Infonavit ahí en el Zócalo. ¿Te acuerdas que decía, me basta con una hamaca y un catre? Pues cómo se le olvidó, Pues vaya hamaca y vaya catre. ¿No? Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Es increíble. Bueno, increíble, mi querido Javier, como siempre, un saludo a tus alumnos de la Escuela Libre de Derecho. Lo haré todos los miércoles y les encanta tu mensaje. Algún día les voy a caer de sorpresa, me cae ahora que llegue. Regresemos a la nueva normalidad. Como estamos en este Zoom, un día súbete y vas a ver y los saludas a los chavos o hasta darles una plática. Me encantaría que les dieras una plática. Invítame y yo sabes que ahí estoy. No, bueno, hay que pensar el tema, hay que pensar muy bien el tema, pero les va a encantar que tú les eches un rollo. Ya dijiste, ya rugiste. Te mando un abrazo, Javier. Que te vaya muy bien. Gracias. Igualmente, un abrazo. Adiós.